paz y gracia del Señor sea llenando sus corazones en el nombre de Jesús. Quiero compartir un mensaje que recibí del Señor con todos ustedes en el nombre de Jesús. Esto no empezó ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Tenía mucho deseo de conocer por qué en este tiempo hay tantos falsos profetas, tantas personas engañadas con hechicería, engañados con supersticiones, como que la sal, como que... Y han estado trayendo muchos ritos, simbolismos del Antiguo Testamento para llamarle ahora actos proféticos y cosas semejantes. Otros viven hablando y diciendo cosas como que un ángel se les metió. Otros viven enseñando evangelios falsos, como que ellos son Jesús y no lo son, o que ellos son una encarnación y muchas cosas semejantes. Otros se creen los grandes profetas del último tiempo, cuando estamos completos en Cristo. Hemos sido llamados por el Señor para ser convertidos conforme a Jesús. Dios no nos ha llamado para ser el gran profeta del último tiempo, sino para ser convertidos conforme a Jesucristo. Para eso hemos sido escogidos. Amén. Y claro que dentro de eso Dios ha dado los 5 ministerios, el llamado a los ministerios. Pero, hermanos, yo quería saber por qué hay tantas de estas personas engañadas, practicando todo tipo de prácticas de hechicerías, cosas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios, del Evangelio. Amén. Prácticas, enseñanzas que llevan a centrarse en el hombre y no en Cristo, que llevan a engrandecer el hombre, que van por ahí enseñando a las personas la grandeza personal y les van diciendo: yo veo para ti un gran ministerio, yo veo para ti una gran congregación y cosas semejantes, que lo único que hacen es enaltecer al hombre. No es que Dios no pueda dar una gran congregación, pero el mensaje no se trata de eso, el mensaje del Señor, sino de que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y que nosotros hemos muerto junto con Jesús y hemos resucitado una nueva vida. Por eso esta nueva vida no tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con lo caído, con lo de hombres, con lo terrenal. No tiene nada que ver incluso con el intelecto de hombres, sino que lo de arriba, lo del Señor nos fue dado. Por eso también el apóstol Pablo dice que ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Lo ven? No tenemos mente de hombres, sino que la mente de Cristo. Para eso fuimos escogidos. El apóstol Pablo también nos habla en 1 Corintios que debe haber un sentir, una mente en nosotros. ¿Qué mente? ¿Qué sentir? ¿La del gran profeta? No, la de Cristo. Es el sentir de Cristo en el cual debemos abundar. Es la mente de Cristo en la cual debemos abundar continuamente y crecer en Él. Amén. Cristo debe ser totalmente formado en nosotros. Debemos vestirnos de Jesucristo. No debemos vestirnos, no hemos sido llamados a vestirnos de Elías o de algún profeta actual o antiguo. Eso sería algo falso, mentiroso. Hemos sido llamados a vestirnos de Jesucristo. Amén. Pablo dijo a la iglesia: imítenme a mí, porque él había sido convertido al Señor. Si quieren una imagen visible, en otras palabras, imítenme a mí. Sean como yo, porque Pablo se había convertido a Jesucristo. Por eso el mensaje del apóstol Pablo, lo cual no debemos sacar de su lugar. Amén. En el nombre de Jesús. Mas yo quería saber, hermanos y amigos, por qué hay tantos falsos profetas y tantos falsos mensajes y tanta gente engañada. Y esta fue la respuesta que el Señor me dio. No empezó ahora. Esto que tú ves en ellos no inició ahora. Amén. En Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 1, dice: amados, no crean a todo espíritu. Amén. Sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De dónde salieron esos falsos profetas? De la misma iglesia. Amén. Personas que fueron engañadas por espíritus engañadores y salieron por el mundo, salieron por todo lado, pero están enseñando cosas falsas, mentirosas, engaños, hechicería y mucho más. Pero ¿dónde empezó?
empezó mucho antes. Amén. Quiero contarles una pequeña visión que el Señor también me dio sobre todo esto. Y el Señor me mostró a un varón conocido en realidad entre pastores, entre líderes, entre los hombres cristianos, entre el cristianismo. Pero este hombre está torcido al día de hoy. Yo lo sé por el Señor. Amén. Porque el Señor me lo mostró rumbo al infierno con cadenas. Y está cerca a terminar el infierno debido a sus doctrinas, debido a sus dogmas que ha metido en el cristianismo. Pero que aparenta ser cristiano, pero hace mucho tiempo ha dejado al Señor, ha dejado la verdad. Entonces veía yo a este hombre que en cierto momento, años atrás, el Señor me lo mostraba en una visión, donde podía ver al Señor Jesús que se acercaba a él y le enseñaba, le mostraba su camino. Y el camino del Señor iba como hacia el lado derecho. Y había otro camino que era el camino que este hombre estaba siguiendo. El camino de la soberbia, el camino de la altivez, el camino del intelecto humano, de la sabiduría humana y mucho más. Entonces yo pude ver que este hombre se encontraba en ese momento entre dos caminos. Y supe que el Señor había venido muchas veces a él, el Señor Jesús, pero que él no le había visto. Y había venido a hablarle para corregirlo. Pero una y otra vez él le rechazó. Una y otra vez él rechazó la verdad. Él rechazó la instrucción, la corrección del Señor. Y él se aferró a su soberbia, él se aferró a su intelecto, él vivió aferrado a su propia sabiduría como hombre. Y todo eso, cada decisión, una decisión le fue llevando a otra más errada. Una decisión mala le fue llevando a otra decisión peor. Por eso el Señor me dijo, esto no es de ahora. Esto inició hace mucho. Y eso es en cada uno de esos falsos, que aunque ahora puedan estar haciendo señales, no son las señales de Dios. Porque claramente lo que ellos enseñan, o el evangelio que están predicando, es uno totalmente torcido, que no es Cristo en nosotros, y que nosotros debemos ser convertidos conforme a Cristo, que hemos sido llamados a otros, a Jesucristo. Muchos de estos están añadiendo incluso obras, muchas obras, para que supuestamente sean salvas las personas. Algún día, obras conforme a hombre, conforme a la ley. Amén. Pensamiento humano en realidad y hasta pensamiento demoníaco. Pero yo pude ver a este hombre cuando el Señor se le acercó en esta visión y le ofrecía su camino, le mostró su camino. Pero este hombre rechazó el camino del Señor, el camino de la humildad, el camino de la mansedumbre, el camino de la paz, el camino de la renuncia verdadera. Y él escogió su propio camino. No era el mismo camino que el Señor. Parecía, pero no era el mismo. Porque yo pude ver que los dos caminos iban a diferentes lugares. Y este hombre estaba leyendo la Biblia en el momento en que el Señor le fue a hablar. Este hombre estaba leyendo su Biblia. Pero cuando el Señor se le acercó para instruirle, para corregirle, este hombre le rechazó y escogió su propio razonamiento, su propio camino. Escogió su orgullo, su soberbia, y él continuó su camino. Y el Señor me mostró, en realidad, que esa no fue la única decisión. Que una tras otra ocasión, como dije, el Señor vino a hablarle, a corregirle, y él vivió rechazándole hasta ahora. Por eso me dijo, esto no es de ahora. Lo que tú estás viendo ahora, el engaño, la falsedad, el error en que se encuentra, no es de ahora. No empezó ahora. No empezó en este momento. No es así. Él ha llegado a este momento, así como todos estos, de una a otra decisión. Poco a poco fueron tomando malas decisiones, fueron escogiendo esa vida, fueron escogiendo el engaño, el error, la hechicería. Poco a poco fueron escogiendo en realidad esas doctrinas falsas que los han llevado ahora
a ser lo que son, a convertirse en lo que se han convertido, a vivir en el engaño que predican, que hablan y en el que viven. Esto no inició ahora. Amén. Y pude ver este varón que está camino al infierno, porque así me lo mostró el Señor. Porque me lo mostró y yo le vi de ida a un lugar lleno de oscuridad. Yo sabía que era el infierno. Y él tenía cadenas en el cuello, él tenía cadenas en la cintura, tenía cadenas con grilletes muy gruesos en sus muñecas, en su antebrazo, en el cuello, en la cintura, en las piernas. Él tenía muchos grilletes y cadenas negras gruesas. Y cuando yo le vi a este varón, el Señor me dijo, esos grilletes y las cadenas son sus dogmas, me dijo. Son sus doctrinas de hombre. Y si él no renuncia a sus dogmas, a sus doctrinas, va a terminar en el infierno. Porque yo pude ver cómo esas cadenas le jalaban hacia abajo, le jalaban hacia el infierno cada segundo más. Y hacían fuerza en él para jalarlo hacia el infierno. Este hombre ya estaba de rodillas. Se estaba hundiendo en realidad en el piso, en una tierra negra. Así que yo entendí que no le queda demasiado tiempo. Amén. Así, hermanos, debemos entender que cada decisión que es conforme a Dios va a acercarte a Dios, va a acercarte a la verdad, no a ti, no a tu orgullo, no a tus dogmas o el dogma de otro hombre. No, hoy en día hay muchos dogmas de hombre, hay mucha religiosidad. Y la religiosidad no es más que un hombre que se ha hecho su propia religión, de acuerdo a su mente, a su intelecto, a su deseo, a su sentimiento, porque no se ha doblegado al Señor, no completamente. Entonces comenzó a hacer su propia religión. Eso es religiosidad. Amén. Empezó a hacer su propia religión en base a sus ideas, en base a su lógica, a su razonamiento, a su intelecto. No importa que haya estudiado mucho o poco, porque algunos lo han hecho con mucho estudio, otros lo han hecho con poco estudio. No se trata de quién estudia más, se trata de rendirse al Señor, de doblegarse al Señor, de verdad, de corazón. El problema del pueblo desde que salió de Egipto, el pueblo de Israel, es que ellos eran duros de servir, de cerviz. No doblaban la cerviz, no doblaban la cabeza, no se doblegaban ante el Señor. Ellos se mantenían en sus conceptos, en sus ideas, en sus recuerdos, en sus traumas, en sus deseos, en sus metas, en sus logros. Eran duros de cerviz delante del Señor. Y murieron así, siendo duros de cerviz, sin doblegarse ante el Señor. Así están muchos. Y esa cerviz dura les está llevando de una decisión mala a otra peor. Qué difícil es volver 10 kilómetros cuando una persona avanzó y le costó y sufrió, corriendo, caminando bajo el sol en el desierto 10 kilómetros en la dirección equivocada, en una dirección que Dios no le mandó. Qué difícil volver esos 10 kilómetros o 20 kilómetros, peor aún, cuanto más haya avanzado la persona. Volver al punto donde inició, donde debía haberse mantenido, para volver a tomar el camino correcto. Qué difícil. Así para muchos va a ser, y lo es, muy difícil volver al punto donde abandonaron al Señor, al punto donde dejaron la verdad, al punto donde empezaron a tomar malas decisiones, pero deben hacerlo. Si quieren volver al Señor, deben hacerlo, porque el camino que han tomado, las decisiones que han ido tomando, los ha ido alejando más y más de la verdad, los ha ido alejando más y más de Dios. Todas esas doctrinas falsas que tú ves hoy en día, mi hermano, mi hermana, todas esas formas de religiosidad que hay por todo lado, no nacieron hoy. No fue de un día a otro. Fue una decisión mala tras otra. Fue una mentira que aceptaron tras otra mentira. Fue por su obstinación el mantenerse en su inteligencia, porque estaban basados en su propia sabiduría. Como dicen Proverbios,
¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Dice. Más esperanza hay del necio que de él. ¿Lo ven? Es lo terrible de una persona sabia en su propia opinión. No según Dios, no, en su propia opinión cree que es sabio, cree que es conocedor. Hay más esperanza que un necio se salve a que esa persona se salve. Y muchos en el cristianismo están así. Teniendo oídos no oyen. Son duros de cerviz, duros de corazón. Están listos para contender, pero no para aprender, no para oír, no para corregirse. Porque muchos siguen al hombre y no al Señor. ¿Lo ven? Muchos viven negando la Escritura, torciéndola, por seguir al hombre, por seguir a los hombres. Porque este es el tiempo también de la idolatría, donde viven idolatrando y enseñan a idolatrar a los hombres. ¿Sabes por qué hay idolatría? Siempre que haya un corazón vacío, un corazón que no se ha llenado del Señor, va a haber idolatría. Si no es por el hombre, va a ser por la mujer. Si no es por la mujer, va a ser por un objeto, por una ropa, por el dinero. Donde haya un corazón que no se ha llenado del Señor, va a haber idolatría de una u otra forma. Por eso muchos padres idolatran a sus hijos. Muchos esposos idolatran a sus mujeres. Lo más alto en sus vidas es su mujer, son sus hijos, es su dinero, es su negocio. Porque ese es su ídolo. Los cristianos muchas veces se jactan de decir que hay religiones que idolatran yesos, estucos de madera o de otro metal. Que ellos viven postrándose ante esos estucos, yesos y cosas inertes, que teniendo boca no hablan, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Pero muchos cristianos son idólatras, porque idolatran al hombre, idolatran al pastor, idolatran al gran profeta del último tiempo, viven idolatrando su dinero, viven idolatrando sus sueños, viven idolatrando a sus hijos, a su marido, a su mujer. Y eso es porque su corazón está vacío. Otros idolatran la música. Hay muchos cristianos que dicen que yo sin predicar no puedo vivir. Yo sin cantarle al Señor no puedo vivir. ¿Se dan cuenta? Su ídolo es la música. No es el Señor en realidad lo primero. Por eso no pueden estar quietos, no pueden estar callados, no pueden estar en silencio. ¿Saben por qué? Los cristianos también son así, viven ajetreados, viven en muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que se detienen realmente, sienten el vacío, la muerte. Y muchos lo sienten cuando van a orar. Por eso cuando se ponen de rodillas a solas, no pueden permanecer ahí. Porque sienten la muerte, sienten el vacío, sienten la soledad terrible en la que se encuentran. Así que para engañarse, van buscando qué hacer. Van buscando estar ocupados hasta estar muy cansados. Y luego se consuelan con el pensamiento de que he servido a Dios. No es cierto. Te estás sirviendo a ti mismo. Solo te estás volviendo en un fariseo moderno. Porque por dentro están vacíos. Quédate un momento a solas. Quédate en silencio. Deja de ocupar tu vida y lo vas a notar. Ese vacío que sienten. Si no están cantando, danzando, gritando, haciendo cosas supuestamente para Dios. Esa es la muerte espiritual en que se encuentran muchos. Y por eso empiezan a crear ídolos al barro, al estuco, al yeso, al hombre, a sus hijos, a su pareja, al dinero. Porque han sustituido el lugar de Dios por esas cosas. De manera que ya no es Dios su vida, el dinero es su vida. Y tener el dinero es lo que les da paz. No es Dios lo que les da paz. No es tener a Dios lo que les llena de paz. No, es tener el dinero, pagar esas deudas. Ahí piensan que tienen paz. No es cierto, te engañas, se engañan. Piensan que tener a sus hijos a su lado es lo que les da paz. ¿Lo ven? Ese es su ídolo. No es tener a Dios lo que les da paz, no, es tener a sus hijos. Pero muchos empiezan a disfrazar, a buscar cómo excusarse. Y dicen, pero bueno, Dios da los hijos. Pero empiezan a buscar excusas para disfrazar su oscuridad, disfrazar su engaño, disfrazar su idolatría, disfrazar la mentira en que han estado viviendo.
para disfrazarlo. Por eso hay tantos cristianos en ese estado. Porque cuando están a solas, en silencio, ahí sienten la muerte, sienten el vacío, sienten la soledad, sienten el tormento, porque están muertos en sus delitos y pecados y necesitan de Cristo, necesitan acercarse al Señor. Necesitan acercarse al Señor, necesitan renunciar, hacer morir lo terrenal. Necesitan vestirse de Jesucristo. Necesitan cambiar su mirada. Por eso hay tantas personas ajetreadas, por eso hay tantos cristianos sin tiempo, por eso hay tantos cristianos tratando de llamar la atención, haciendo videos. Por eso hay tantos cristianos metidos en el celular de día y de noche, porque en el momento en que se detienen, en el momento en que están a solas, en el momento en que ya no hay ruido, no hay sonido, empiezan a oír la muerte en que se encuentran, empiezan a percibir la muerte, el vacío que hay en su interior. Y viven tratando de esconder eso, han vivido tratando de ocultar todo eso. Por eso, hermano, hermana, vuélvete a Jesús. Debes darte cuenta que esas cosas no te traen paz en verdad, solo son un engaño, son una distracción, mientras el diablo te sigue robando, matando y destruyendo. Vuélvete a Jesucristo, de verdad, renuncia al mundo, porque esas cosas que tú piensas que te dan paz, tranquilidad, es en realidad lo que te está matando, lo que te está causando la muerte espiritual. Es en realidad lo que te está dañando, te está destruyendo. Abre tus ojos en el nombre de Jesús y vuélvete al Señor. En el nombre de Jesús. Una decisión lleva a otra decisión. Una decisión verdadera, conforme a la voluntad de Dios, te va a acercar en verdad más a Dios. Te va a hacer más manso, más humilde, más sabio. ¿Entiendes? No es que te va a dar grandeza, no es que te va a dar señales, no es eso primero. No es. Una buena decisión te va a acercar a una vida más pura, como dice en Santiago, que la sabiduría que viene de lo alto produce en nosotros una vida pura primeramente, pacífica, una vida pacífica. Mira cuántos cristianos son pleiteros, contenciosos, viven en enemistad, pero dicen tener conocimiento de Dios. El conocimiento verdadero que viene de Dios te lleva a tener una vida pacífica, a estar en paz con todos. Esa es la realidad, no a vivir contendiendo, criticando, burlándote de los demás. Esa es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Te lleva a una vida pura. ¿Cuántos cristianos están llenos de impureza en todo? Porque justamente su sabiduría no ha venido de arriba, no han recibido de arriba. Viven llenos de sabiduría de hombres y hasta de demonios. Por eso no hay pureza, pureza en el vestir, pureza. No hay santidad. Y en el momento que se detienen, cuando están a solas, cuando no hay nadie, ahí sienten el vacío, la soledad, el tormento, porque justamente están profundamente hundidos en muerte espiritual. Hundidos, pero tratan de engañarse, tratan de engañar a otros. Sal de eso, arrepiéntete. Debes darte cuenta del problema. Debes dejar de pensar que vivir ocupado es lo que te da felicidad, paz. Tener a tu familia, o no tener a tu familia, tener a tu gran amor, enamorarte. No es cierto. Estás cambiando la verdad por la mentira. Lo que nos da paz, lo que nos da vida es el Señor. No es la pareja, no son los hijos. No es que ellos te amen, no es así. Estás engañando si lo que te da paz, lo que te da vida, no es el Señor. Y son las personas, si son los bienes, si es el dinero, si es pagar las cuentas, las deudas. Estás engañando. Sal de todo eso en el nombre de Jesús y vuelve a la verdad. Una decisión mala puede llevarte a otra peor. No te engañes, ya muchos están así. Y una decisión mala les ha llevado a otra peor, a una más mala aún. Y ahora se encuentran como falsos profetas, falsas profetisas, como falsos pastores, como maestros engañadores. No te engañes, porque las malas decisiones te van a hundir. Toma la buena decisión de seguir a Jesucristo. Escoge el temor de Dios. Sé tardo para hablar, pronto para escuchar.
Escoge ser manso y humilde de corazón. Escoge la sabiduría que es de lo alto, la cual viene para volvernos puros, para llevarnos una vida pura, no mezclada con el mundo, ni nada que tenga que ver con el mundo, ni el pecado, ni la maldad. Pureza de verdad, santidad de verdad, humildad, paz, mansedumbre verdadera. Tiene que producir la sabiduría de lo alto. Si es de lo alto, va a producir eso en tu vida. Si no es así, no es de Dios. Recházalo en el nombre de Jesús. Señor, les dé entendimiento. La paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén.